CG Media. Bienvenidos a este programa Generaciones en Contraste, un podcast en el que en una conversación padre e hijo, con mi hijo José Andrés, estamos conversando sobre temas muy importantes y muy relevantes para nuestras respectivas generaciones. El día de hoy vamos a hablar de un tema probablemente un poco sensible y quizás me atrevería a ponerle el adjetivo de espinoso, que es hablar del tema de la política. José Andrés, bienvenido. Papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de tenerte y de hablar de este tema que yo sé que nos interesa a los dos. Probablemente lo estamos viendo desde distintos ángulos, pero ciertamente ha sido siempre parte de la conversación familiar. Definitivamente. Yo creo que cuando iniciamos también este podcast, sin duda alguna iba a ser uno de los temas que había que discutir. Lo hemos estado dejando ahí guardadito, pero está cocinándose y hoy nos lo vamos a comer. Muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar con una pregunta que quiero hacerte. De mis tres hijos, aunque por supuesto los tres siempre están muy enterados de la situación política del país y lo comentamos en la mesa, probablemente eres tú el que más desarrolló el interés por la política. Y quisiera preguntarte, para que lo puedas compartir hoy con nuestra audiencia, ¿por qué le fuiste encontrando ese gusto a la política? O si es un asunto genético. Sí, justamente me robaste la palabra. Como cualquier enfermedad hereditaria, ¿no? Algunos la heredan y otros no. Y a mí me tocó el bicho. Me tocó el bicho y no, realmente, a ver, es una respuesta algo difícil, digamos, no difícil, pero compleja de contestar. Desde chiquito, ¿no? Viendo el trabajo que tú hacías, si bien no era uno necesariamente político, pues tenía un toque eminentemente político, pública, ¿no? De pero... incidencia pública. Yo siempre decía, no entiendo qué es lo que hace mi papá, no entiendo, ¿no? Decía yo. Y tratando de descubrir, pues me di cuenta de este mundo, ¿no? De este mundo en donde creo yo, desde mi perspectiva, desde lo que yo he hecho, desde lo que quiero hacer, es ayudar a las demás personas, ¿verdad? Es poner tus talentos, tu inteligencia, tu personalidad, tu vida, al fin y al cabo, en servicio a las demás personas. Digamos, si en algún momento tomo la decisión, que eso podemos llegar a discutirlo en algún momento también de esta discusión, es porque yo realmente quiero servir a mi país, quiero contribuir, quiero regresarle algo a un país que nos ha dado tanto. Yo realmente encuentro muy fresco este comentario de José Andrés porque la palabra política y la palabra político han sido durante mucho tiempo malas palabras, vamos a decirlo tal cual es. Yo crecí en una época, ya vamos a hablar de ella, en la que no necesariamente ser político o hacer política era malo, pero era peligroso. José Andrés, y entonces de alguna manera tu entorno te obligaba y te empujaba a ir tomando distancia de la política, aunque tú veías a personajes políticos, inclusive... De mucho respeto. Claro, inclusive cerca en la familia misma, un tío nuestro, un tío mío, participó en la política, era una persona muy respetada en la sociedad y era un participante muy activo en la política del país, aunque él murió muy joven, pero murió, dejando una trayectoria profesional, personal y política muy respetada. Sí. Entonces, a mí por eso es que me gustaba la política. Yo veía personas y figuras muy importantes y muy relevantes incidiendo en los temas de país, como tú bien lo has explicado, pero me tocó vivir ciertamente una época que quizás tú ya no la viviste y la gente de tu generación. Y justamente por ahí queríamos arrancar la conversación, ¿no? Los paradigmas generacionales. ¿Qué significa un paradigma generacional? Es cómo se interpreta o cómo se entiende, ¿no? ¿Cuáles son esas premisas incuestionables de la época política en la que vivimos? Y la tuya, pues tú lo sabrás más, pero lo que lo que hemos escuchado nosotros es, en mi generación a ti te mataban por hacer política. ¿Es eso algo que escuchabas mucho, papá? ¿Es algo que te lo decía mi abuela, tu abuela, Sí. mi abuelo, tu familia, de el riesgo tanto para la gente de derecha como para la izquierda? Tristemente en nuestro país se mató gente de todos lados, Sí. por cuestiones estúpidas, ¿no? ¿Eso era algo real, padre? Sí, no, y creo que no solamente te lo decían, sino lo vivías, hijo. Y te digo lo vivías porque la violencia política, que hoy gracias a Dios ya no la vivimos, estaba a la vuelta de la esquina. Y yo te cuento un par de detalles.
La primera, cuando yo tenía 13 años, hubo una secuencia de bombas en la ciudad. Te puede parecer curioso, pero ahorita de las bombas uno solo lee de Israel o Ujú, de Palestina. Bueno, estallaban bombas en los bancos, estallaba una bomba en el Parque Central, estallaron 2 bombas en los cines ujú. y moría gente inocente, civil, que no tenía nada que ver con el conflicto armado. Eso te instalaba un terror terrible en las familias porque no sabías en qué momento ya no regresabas a casa. Y la segunda, muchos de los dirigentes políticos de este país, y voy a mencionar 2 de ellos, uno de la izquierda y uno de la derecha, Manuel Colo Margueta y Jorge Torres Ocampo, murieron asesinados. Sí, Y a ver, yo he compartido esta anécdota con mucha gente. Yo tenía 12 años cuando saliendo del colegio para ir a almorzar, porque estábamos en jornada doble, me avisan que habían asesinado a Manuel Colo Margueta a 2 cuadras del colegio. Y ahí ves a este muchacho de 12 años corriendo con un montón de gente más a ir a ver la escena. Entonces, estuviste sí, ahí. claro, Ah, yo, no yo, sé. yo estuve ahí en el lugar donde lo asesinaron a él y asesinaron a sus guardaespaldas. Entonces, podrás imaginar, José, algo que tú jamás has visto en tu vida, estar cerca de una escena dantesca como esa y crecer con ello. Entonces, el punto al que quiero ir es, no solamente era que te dijeran que era peligrosa, Lo sino vivías mirabas. Sí. cotidianamente con ellos. Y creo que no te tocó vivir esa época a ti. No, ahí hubo un cambio generacional importante, un cambio de paradigma, ¿no? Ahora lo que te dicen es, mira, a ver, no te metas en política porque la política es muy sucia. Te vas a manchar, te vas a rodear de gente peligrosa. No te va a pasar nada a ti, pero vas a estar en un ambiente poco sano para ti, para tu familia. Eh, no sé, digamos, ese es el riesgo, un riesgo más reputacional, un riesgo de dejar una carrera profesional que uno puede ir, uno ha construido durante mucho tiempo, uno ha estudiado, uno se ha preparado, licenciatura, maestría, una carrera en el ámbito público, privado, lo que quieran, y es dejar eso por sacrificarse, porque ahora se mira más como un sacrificio, no sé si era en tu época, pero aquí, por lo menos en la mía, es un sacrificio. Es un sacrificio porque vas a meterte a un tema, digamos, complejo. Es muy probable que ganes menos de lo que ganarías en el ámbito privado, emprendiendo, teniendo una empresa, siendo un profesional de una buena trayectoria, ¿no? Habrán seguramente personas que les incentiva el involucrarse por eso, porque tampoco paga mal, hay que decir las cosas como son, pero sí es un sacrificio. O sea, sí se sigue viendo como algo en donde si tú no eres o millonario, que puedas pasar tu vida y dedicarla a eso sin perder ningún centavo, o no eres una persona que va a verle una ganancia monetaria, sea legítima o ilegítima, es un sacrificio, Sí, ¿no? tú mencionabas algo muy importante al comienzo del programa del día de hoy, es el tema de la actitud de servicio, José. Porque cuando uno conversa, por ejemplo, con personas, a ver, españoles que son amigos, muchos de ellos han prestado su servicio público, han sido alcaldes de su comunidad y regresan a la vida privada de la Normal, manera más sí, normal y tranquila. Cuando tú les preguntas, bueno, ¿y ahora qué hace usted? Pues yo regresé a mi farmacia o regresé, y te das cuenta de que ellos ven a la vida política como una actividad de servicio de la que tú regresas para volver a tu vida privada sí, de la manera más normal y tranquila posible. En Guatemala, desafortunadamente eso no ha pasado y como tú bien dices, como que fuera una opción de vida donde una vez te comprometes con la vida política ya no sales de ella y te quedas amarrado a ese mundo de la política que en ocasiones puede ser lleno, por supuesto, de corrupción, lleno de señalamientos, de peligros o de traiciones mismas, ¿verdad? sí, y yo también quisiera, para terminar tal vez esta primera parte de la discusión, papá, es cómo entrabas a política en tu época y cómo entras ahora. Porque, a ver, no quiero que nos pongamos muy técnicos aquí, Sí, yo soy politólogo, a esto me dedico y esto es lo que me encanta, pero en tu época habían 3, 4, 5, sí, 7 partidos políticos, pescando algunos ahí algo pequeñitos. En mi época son 30. ¿No? Es un mundo político completamente diferente al tuyo, que era más jerárquico, que ahí sí tenías que ser alguien, tener mucho liderazgo, ser una persona importante dentro de algún ámbito
para que siquiera el partido político te quisiera involucrar en algún cargo importante? ¿O cómo era esa Sí, dinámica? Porque te puedo contar cómo es ahorita, ¿no? Lo que yo he visto, lo que mira, yo sé. a ver, porque todo hay que decirlo. A ver, en nuestra época había un factor muy importante que era el factor ideológico. Sí, O sea, está... los Sí. partidos tenían una muy clara definición, entonces había una raya en la arena y ¿dónde estás tú? ¿Estás con la izquierda o estás con la derecha? ¿Y quiénes eran algunos partidos ahí? Digamos, el Mira, estaba MLN muy era el de claro, el la MLN derecha. era el partido de la derecha, que era el que Ujú. representaba la liberación, digamos, Sí. el movimiento de liberación del año 54, con la figura de Castillo Armas, y la revolución, que era, Ujú. digamos, la izquierda, encarnada fundamentalmente por el Partido Revolucionario. No hubo solamente dos partidos, Ujú. hubo algunos más, pero El clivaje más el clivaje importante era estaba ese. muy Ok. claro. Sí, entonces tú ya sentías una vocación con quien tienes más afinidad y entonces esa era como una primera propensión. Y la segunda, que yo siempre creo que esto sigue ocurriendo, aunque ahora menos, el factor familiar, José. Ujú. La familia había tenido una historia. Había Ok. gente que había participado o en la liberación o en la revolución. Había gente que había participado en la política. Entonces tú escuchabas en el comedor, en un almuerzo dominical, a la familia hablar del Ujú. partido y te sentías como motivado. También debo decir que había como una especie de, yo te diría, de orgullo. El partido te absorbía, siento yo. O Sí, sea, en términos de familia, de pero además te personalidad. sentías muy orgulloso de ser parte de Ok. él, ¿verdad? Una cosa que muy simpática. Yo milité desde muy joven en un partido. He tenido mis discusiones con Roberto Alejos, Ah, un buen amigo a quien le mando saludos. Roberto Alejos era revolucionario, yo era del MLN. Y el día que me entregaron el carnet del partido estaba yo jubiloso, ¿verdad? Me sí. sentía yo parte de una causa. Y entonces te diría que estos eran los factores que más te empujaban a la participación de la política. Inclusive, contándote lo que te estoy contando de la violencia y de la inseguridad y de los riesgos, aún así te la jugabas. Ujú. Porque había, digamos, una suerte de causa Ujú. con la que te identificabas y Ese es un echar buen para punto. adelante. Sí, sin Ese duda. es un buen punto. ¿Por qué? Porque siento que eso se ha perdido completamente. O sea, los temas ideológicos han quedado completamente rezagados. No sé qué pasó y ahí sí necesitamos a alguien aquí entre nuestras dos generaciones que nos lo explique. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque yo heredé una Ah, yo puedo política. intentar darte una Sí, sí, explicación. yo también te la puedo dar, pero a ver, Pongámoslas en sí, discusión. eso es por la segunda parte Va, de la está bien. discusión. Bien. No, pero justamente algo pasó que la política dejó de tener sentido, dejó de tener proyección, una razón de ser, dejó de entusiasmar a la gente. La política se dejó por un lado. Los partidos ya cambian de nombre, los nombres no significan nada. Exacto. Ya tus cuates no están metidos en Porque política, nadie está metido en se política, tu perdió la familia ideología, tampoco. hijo. O sea, mientras no tengas una causa o una idea que te mueva, pues lo mismo da estar con Pedro que con Juan. Y Ujú. eso es, digamos, parte de lo que yo creo que sucedió. Sí, Ahora, también hay que mencionar este aspecto importante y es cuándo debe uno dar el paso a la participación de la política, que me lo han preguntado muchas veces. Yo no la hice o la hice, digamos, muy no lo has hecho. periféricamente. Ah, Bueno, también, sí, de esta bueno beberé, dicen que hay que decir, pero de hecho sí la hice. Yo participé en el MLN, estuve algún tiempo Ujú. apoyando a asociaciones cercanas al PAN, pero siempre partidos de la derecha. Pero yo siempre les he dicho cuando me hacen esta pregunta que hay, digamos, dos o tres preguntas previas que resolver, que yo sé que no es fácil resolverlas. Ujú. La primera es si tú has decidido dar este paso con el acompañamiento de tu familia, Ujú. porque no es cierto que vayas solo a la política. Aunque Claro, solo la hagas tú, sí. arrastras a la familia. Un segundo aspecto muy importante es también tratar de buscar tener la solvencia suficiente para que no vivas de la política. Sí, No estoy diciendo con ello que no haya quienes no vivan honestamente de la claro. política, porque lo hay, pero cuando entras a la política sin ese respaldo y sin esa solvencia, pronto Todo es más difícil. Sí, empiezas también a perder tus referencias, sí. ¿verdad? Y entonces, claro, como alguien me decía en esa conversación, sí, pero eso te vas a pasar la vida entera nunca teniendo la solvencia necesaria para... Está bien, pero es un aspecto que creo es muy importante. Y lo tercero es que uno también tiene que tener una puerta de salida, porque yo pienso que
Una cosa es entrar a la política, que es relativamente fácil, siempre la oferta ahí está, pero también tener una puerta de salida para que puedas salir bien y honorablemente. Entonces, ese es uno de los desafíos que uno tiene en la política. Ah, realmente, en lo personal te digo, hay gente que toma esa decisión sin pensar mucho, ¿no? Seguro, seguro. Simplemente creo que se ha vuelto un tema de... La política se ha vuelto un negocio, ¿no? La política se ha vuelto una oportunidad de crecimiento personal desmesurado, sin controles en muchas ocasiones, y se ha perdido ese prestigio. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un gran político en Guatemala? O sea, cuando hablamos de los grandes políticos, padre, la izquierda regresa a los 50, todavía pesca los 80, ¿no? Los 70, 80. La derecha, ahí tal vez, no sé, alguno te atreverá a decir que fue Álvaro Arzú, papá, durante Sin su duda. gobierno del PAN, y Alejandro Maldonado, tal vez, ¿no? Que terminó logrando ser presidente, pero ya a una edad muy avanzada. Y para de contar, Sí. para de contar. La política ha dejado de generar esos grandes políticos que tal vez hubo hace 100 años, hace casi 100 años. Es que vamos a cumplir 100 años en 20 años de la revolución del Sí. 44, de la contrarrevolución, y dejamos de tener esas grandes figuras políticas que antes dar tu servicio, que es lo que hemos estado hablando, era una cuestión de Y yo prestigio. te voy a decir dos cosas que pueden sonar muy polémicas para nuestra audiencia, pero yo las voy a decir aquí y las sostengo pública y privadamente. Y es, la actividad política implica negociación, implica conversación, implica diálogo. Sí. Cuando se sataniza el diálogo con Mm. alguien que no piensa como tú, Se no acabó. estás haciendo Sí. política. Y yo recuerdo, para mencionar una anécdota muy concreta, cuando se criticó que Ríos Montt se había reunido con Álvaro Arzú y otros políticos a tomar un cafecito, el famoso cafecito. Ujú. Si ustedes buscan, y se hizo de este tema un tema tan, digamos, negativo y peyorativo, que lo que estaban satanizando no era lo conversado ahí, era el El hecho. ejercicio de la política Sí. como tal, ¿verdad? Entonces ese es un tema. Y lo segundo, yo creo, y también creo que en esto hay que ser muy abierto, hay un tema de principios que a veces es malentendido, porque si yo entro a la política y yo esbozo que mis principios no se mueven un centímetro y eso hace que yo no me sienta contigo a discutir la política, pues simplemente lo que estoy haciendo es no hacer política, me voy a Ujú. enfrentar, me voy a radicalizar. No con eso estoy diciendo Sí. que uno tenga que perder Sí, sus no. referentes, No. pero hay un margen de discusión, tolerancia y negociación que hay que tenerla en la política. Si no la vas a tener, quédate en una montaña filosofando. Y que aquí tenemos grandes ejemplos, ¿no? Por eso sacamos Sí, algunos de los libros, que la política es un arte y la política hay que hacerla. La política siempre está ocurriendo. Si no la estás haciendo tú, la está haciendo alguien más. seguro. Ese ha sido uno de los consejos que le hago a mucha gente y les digo, mucha, hay que hacer algo porque lo que ustedes no están haciendo, alguien más lo está haciendo. Tal vez no lo está haciendo bien, pero lo está haciendo, Sí, claro. ¿verdad? Y es una recomendación a mucha gente que está ahorita metida en política de siéntense, hablen. No somos enemigos. Hay que saber con quién pelear, con quién no, saber quién realmente es el que está causándole el daño a nuestro país, ¿no? Y realmente, no sé, no quisiera hablar mucho de coyuntura, papa, pero creo que sí vale la pena hacer rápidamente un esbozo de qué ha sido la política en nuestro país en las últimas décadas, ¿no? Y tú puedes hablar más de las épocas pasadas, evidentemente yo no había nacido, y podemos los dos hablar un poco de las épocas recientes, de cómo lo he Sí, vivido yo desde mi perspectiva, cómo lo has vivido tú desde la tuya. Y yo te puedo decir, para mí, qué ha sido lo que he visto yo desde que estoy activo, digamos, en el mundo de la política, ¿no? Yo tengo conciencia política, llamémosle así, desde el gobierno de la UNE, ¿verdad? ¿Qué era el gobierno de la UNE? Bueno, tremenda inseguridad, muchísimos programas sociales, una figura de Sandra Torres poderosa, ¿no? Fuerte. La mirabas en la prensa, la mirabas en la radio, en la televisión. eh, pues un poco corrupción ya, ¿no? Ya empezaba a sonar el tema de corrupción. No era el tema de conversación, pero ya empezaba a sonar mucho. Después un partido patriota que gana para resolver el tema de la seguridad, ¿no? Ahí, ¿verdad? Y uno realmente tenía miedo de lo que estaba pasando en el país. La corrupción se vuelve desmesurada en el gobierno del Partido Patriota
Em, y ese se ha convertido ahora en el tema de los últimos 8 años. Sí. Corrupción, 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 Sí, hay corrupción. discusión nacional No, aparte que se ha dejado simplemente porque eso se ha vuelto un mantra, sí, ¿verdad? Que es claro. muy importante, Y, pero y todavía antes tenías ese izquierda, derecha, ¿no? El famoso péndulo que sí, mencionan, ¿no? La UNE, izquierda, el que te diga que la UNE no es de izquierda, que aprenda un poco de historia, sí. ¿no? Y que se quite sus... A ver, la UNE era izquierda. Después gana el PP, un partido de derecha, un partido conservador, ¿verdad? De seguridad, desarrollo empresarial. Se les fue a la mano, ¿verdad? Por atraer mucha inversión, se les fue a la mano, cometieron sus errores, muchísimos errores. Y a partir de eso, la política deja de tener completo Ahora, sentido. yo te voy a caracterizar un poco mi Completo sentido. época, José, porque así como lo has hecho tú, yo también me tocó vivir 2 décadas de una política muy diferente a la que estás mencionando. Y la primera es que hay que recordar que había una amenaza político-militar en Esto en los Guatemala en 70s, los años 80s. 70. O sea, Ok. había una organización subversiva que estaba queriendo imponer un modelo político en el país inspirado en la doctrina del marxismo. Ujú. Entonces, había una agresión armada, ya contamos ejemplos concretos, Sí. y eso genera una reacción en el mundo de la política y en el mundo militar también, que va generando, digamos, esta lucha que a veces perdió sus bordes y sus límites y afectó muchísimo a la población civil de ambos Ujú. lados. Y generó esa lógica perversa de, bueno, si este me va a causar daño, yo me defiendo y me protejo primero, entonces voy a causar daño igual. Ujú. Y genera, digamos, esta caída libre. Guatemala, afortunadamente, entró en el sendero de la discusión de la paz. Entonces, a mí me tocó vivir ¿Sí crees que fue un acierto? totalmente. Totalmente. Es decir, no puede no ser un acierto dejar de echarse tiros entre la gente. Ok. Y lo segundo es que entonces llegamos a un momento en que la paz y la democracia se estrenaron en Guatemala. Me tocó vivirlo cuando yo tenía 18, 19 años. Y había un soplo muy fresco porque se abrieron los espacios, los grupos que antes estaban prohibidos participaron, no sacaron ni el 4% de los votos, a pesar de que armados Ujú. parecían Sí, representar una fuertes. gran cantidad. Ha sido el eterno dilema de la Claro, izquierda radical. sí, 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 que decían representar una gran Sí. parte de la población y la democracia se demostró que no. Pero el punto al que voy es que ese nuevo aire que soplaba en los años 80 y 90 fue muy importante porque permitió consolidar instituciones en el país. Ujú. Yo en los años 90 recuerdo que la economía, una economía abierta, nos estábamos abriendo al mundo, José Claro, Andrés, la privatización, los tratados de libre mercado, totalmente. reducción del Estado, quitar Sí, barreras, quitar nueva institucionalidad, burocracia. etcétera. Entonces Sí, hubo realmente, creo que esto cambia en el año 2000 con la llegada de Alfonso Portillo al poder. Hubo ahí, en lo que es mi lectura, un retroceso significativo en muchos de los procesos que una estaban captura. sucediendo. Yo siento Sí, que ahí es donde se empieza a manifestar lo que hoy entendemos como captura del Estado. por lo menos, digamos, te pongo un ejemplo, la discusión de la elección de jueces. Antes, pues era un tema muy elitista, si se quiere mencionar la expresión, pero en el año 2000 la política llega a la academia. La idea era que la academia permaneciera alejada de la política para nombrar a los Sí, jueces y la política llega a es la ahí academia, donde se hace lo de las famosas comisiones de las famosas postulación, ¿no? comisiones, y las penetran, digamos, grupos de interés. Ujú. Entonces, ahí hay un cambio político muy importante. Tú traías a discusión por qué cambió el mundo de esos partidos de Sí, causas y demás a lo que vemos la hoy. democracia me vas a decir, quiera que no, No, mira, quiera que no. en parte sí, porque abres tú la oferta política, entonces puede opinar desde el tonto hasta el que no lo es, Ujú. pero sí es cierto que con la caída del muro de Berlín hubo, que bueno que sucedió, hubo un desprestigio de las ideologías. Ujú. La palabra ideología pasó a llamarse mal. Entonces, No ideología era diría sinónimo de desprestigio, cerrazón. es el argumento de ganó liberalismo, ¿no? The End of History de Fukuyama. Ujú. Se acabó la historia. Ganaron las ideas del libre mercado. Ganó la idea de la libertad, ganó la idea de haber derrotado al marxismo. Pero eso no es cierto, eso no pasó, ¿verdad? Ese eterno, esa eterna confrontación, si ya no era capitalismo o marxismo, se ha vuelto muchas otras cosas más, Claro. ¿verdad? Y dejó de tener sentido eso que dices de defender estas ideas.
se dieron por sentadas. Pues Y sí. eso te ha traído ahora todos estos retos. Y es interesante, pero muchos han dicho, el propio presidente actual, ¿no? Eh, Impusimos, y esto es un argumento técnico a nivel de ciencia política, ¿no? No es algo que pusimos democracia en un país que no estaba listo para la democracia, que no sabía qué era democracia. No tenía las condiciones sociales, económicas, culturales, Sí, sí, políticas, eso históricas siempre es un reto, hijo, porque de ¿cuándo imponer. existen esas condiciones? Es un poco difícil y si las condiciones luego te las vas creando haciendo institucionalidad y fomentando participación. Entonces, digamos, Ujú. uno puede decir si, qué viene primero, si el huevo o la gallina. ¿Cómo sientes tú que has tenido muchos más años que yo, evidentemente, la política hoy en día? Bueno, mira, ahí es donde, como decía el refrán, como golondrina que llega a Capistrano hay un cambio de estación, que las golondrinas empiezan a marcar el Sí, cambio de estación y yo veo como el día de que la hay una, marmota. como el día de la marmota, que hay una parte muy importante de participación de la juventud que empieza a tomar sentido del valor que tiene la participación política. Probablemente una juventud que requiere también bastante más orientación y formación, pero empieza a reaccionar y a participar. Hay quienes dicen que este último proceso electoral fue un proceso electoral sorpresivamente de jóvenes, cuando se pensaba que no lo iba a hacer, y hay un interés, tú mismo eres un ejemplo de eso, de una nueva generación que con el interés de tener el compromiso con su país y además de defender los valores que Ujú. nosotros defendemos, que son los de la libertad, los de la democracia, los de la república, los de la propiedad privada, Sí, puedan llegar a la política a librar esa batalla, José. Entonces, mi comentario es que yo me siento esperanzado y ok. optimista de que ese paréntesis que pasamos, donde la gente no participaba, va a venir a ser sustituida por una generación de gente profesional, competente, como tú, para que puedan llevar los destinos de este país por un mejor camino. Sí, sí, yo creo que, a ver, de lo poco que he vivido de la política a mis cortos 27 años, he vivido bastante, ¿no? He visto todo lo que pasó en el 2015, ¿verdad? Cómo esa pugna por el poder político, por utilizar la institucionalidad pública en persecución política, cómo la corrupción llegó a corromper tanto a la gente en todos lados, de todas las ideologías, cómo de eso, porque lo que ocurre en las elecciones del 2023 es la culminación, creo yo, de lo que pasó en el 2015. Sí, seguro. Fue una historia inacabada, Es correcto. había que terminar esa historia. Lo que pasó en el 2023 es eso. ¿Qué va a surgir ahora que se respiran nuevos aires, que están ocurriendo cosas diferentes, que la gente ya realmente se dio cuenta que hay mucho que aportar de diversos lados, ¿no? De un lado y del otro? Yo creo que la política va a tener un renacimiento este año o de aquí Bueno, adelante, esperemos que así lo sea ¿verdad? y que sea la buena política Sí, de la que hemos estado sí. hablando. Yo quisiera cerrar este programa haciendo precisamente la reflexión que José ha dejado sobre la mesa. Y es que la política es como la física, abomina los espacios vacíos y cuando se dejan siempre hay alguien que los va a ocupar y por eso esperamos que gente buena, gente honesta, gente profesional, gente talentosa dé el paso para participar en la vida política del país, que no significa ser candidato, que no significa meterse directamente No, tampoco solo a un partido político, porque vida política se puede hacer en todos los frentes, desde opinión pública, desde invitar a los debates, desde financiar, en fin, hay muchas modalidades. Pero ese es el principal reto que tenemos como sociedad y creo que hoy hemos abordado algunos de estos puntos verdaderamente importantes y relevantes. José Andrés, yo te agradezco sí, por muchísimo supuesto. el que hayamos tenido esta conversación. Espero que haya un cambio generacional en esta línea que hemos mencionado. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este importante programa. Que tengan todos un buen día. CG Media.